Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a un video más de su canal, Ventura entre Fútbol y Sectas. Soy su amigo Daniel, como siempre, y en esta ocasión para mí es una ocasión súper especial, súper especial. Lo comenté en privado con varios activistas. Creo que es un parteaguas el trabajo del doctor Carlos Bardavío Antón en el tema de los testigos de Jehová y en el tema tan importante que es empezar a hablar del tema, empezar a divulgar estos temas por gente totalmente objetiva. Y yo lo reitero, lo digo siempre, yo no soy un profesional en periodismo, yo soy un licenciado en docencia con una especialidad en desarrollo humano, yo no soy periodista, yo no soy entrevistador profesional, pero Carlos accedió a platicar conmigo y para mí es un tremendo honor y tenerlo aquí. Carlos Bardavío Antón, él nos va a presentar un libro, un libro muy interesante. Él va a decir ahora el tema, el título de su tema, de su libro. Nos va a platicar un poquito también de su importante tesis que escribió al respecto. Pero antes que nada, Carlos Bardavío Antón, saludos a Madrid. Yo quiero preguntarte, Carlos, tú estás aquí conversando conmigo como lo has hecho con otros importantes activistas de ex Testigo de Jehová, porque quieres hacer una película, irte a Hollywood, ser famoso, o ¿por qué escribiste un libro relacionado con nosotros? ¿Lo hiciste después de que creaste fama al involucrarte en el tema de la Asociación de Víctimas de España? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué tú fuiste testigo de Jehová? ¿Tienes Bueno, alguna animosidad hacia los testigos de Jehová y por eso trabajaste tantos años en contra de los testigos de Jehová? bueno, la verdad, son muchas preguntas. Lo primero de todo, agradecerte, Daniel, pues que me hayas dado la oportunidad de estar en tu canal. Además, acepté porque cuando me contactaste, vi una perspectiva diferente de lo que sería una entrevista, aunque no seas profesional en eso, ni tampoco soy yo profesional de ser entrevistado. Quiero decir, al final estamos entre personas normales y corrientes pero me gustó mucho el planteamiento que hiciste de la entrevista, que creo que había muchos pormenores, o hay ciertos pormenores que se pueden tratar y se pueden comunicar muy bien a las personas que vean este vídeo, tanto si es pues en tu canal, como si lo comparten, etcétera. Lo primero de todo es lo que he dicho, darte las gracias por permitirme estar contigo y aclarar ciertos puntos y no vender el libro, porque en el mundo académico, tú bien lo sabrás también, nadie se hace rico, al contrario, estamos exigidos, nos exigen en nuestros respectivos países publicar para adquirir cierto estatus dentro de la universidad, pero es un trabajo que no está pagado, o sea, no está pagado. De hecho, pues este libro pues me llevó unos 5 años hacerlo, efectivamente no de forma continuada, sino por partes, porque en 5 años pues además tengo otras quehaceres, ¿no? Como la profesión de la abogacía y también otras investigaciones y otros libros que he ido publicando en temas que nada tienen que ver con los testigos de Jehová o con las sectas, ¿no? Y de hecho, este libro, pues yo lo planteé publicarlo una vez terminé la tesis doctoral y la publiqué en 2018, en enero de 2018, y cuando terminé dije, bueno, ¿por qué no hago lo mismo? Es decir, esto que he publicado en España y que puede servir en España, ¿por qué no lo hago que pueda servir de alguna manera en otros países? Y el primer país que se me ocurrió fue México por 2 motivos. México es la puerta, así lo entiendo yo, académica de Latinoamérica, sobre todo para los que somos españoles. También es verdad que podría haber sido Argentina, podría haber sido, por ejemplo, Chile también, pero me decidí por México por ese motivo, porque entiendo que es como hacían las antiguas folclóricas españolas, iban a México, pues yo traté también de ir a México precisamente porque ya conocía México. O sea, es el país que más conozco de Latinoamérica porque mi mujer es mexicana, voy mucho a México y tengo los mejores amigos en el mundo académico de la universidad son mexicanos porque precisamente coincidí con ellos mientras estaba haciendo la tesis doctoral en Sevilla, España. Por lo tanto, la mejor legislación que conocía era la mexicana, mayores vínculos personales y profesionales también con unos socios que tengo sobre estos temas en Ciudad de México y en León, Guanajuato, y me aventuré a trasladar las conclusiones, digamos, o todo lo que había investigado en el plano español y europeo sobre todo, a hacerlo en México. ¿Qué sucede? Que en México tiene, como seguramente me ibas a preguntar, pero México tiene unos problemas
de base jurisprudencial, hay una jurisprudencia escasísima, por no decir prácticamente nula, sobre el tema de las sectas, y al final pues, decidí hacerlo en México. Y debo de aclarar que efectivamente no soy testigo de Jehová, nunca he tenido nada que ver con los testigos de Jehová, y mi única vinculación con los testigos de Jehová fue con la tesis doctoral, porque precisamente hablaba de sectas en derecho penal. Y uno de los grupos que la Academia Española y Europea de profesionales, es decir, de académicos, de investigadores, que más ha investigado en el mundo del derecho penal es precisamente los testigos de Jehová. Y en la tesis doctoral pues, se habla de ellos, sobre todo pues, en temas de transfusiones de sangre, etcétera, etcétera. Carlos, ¿cómo se llama tu libro? ¿Y por qué una persona que no le interesa absolutamente nada de derecho penal ni terminología en derecho debería leerlo, siendo testigo de Jehová o siendo miembro de los mormones o siendo miembro de la Luz del Mundo o trabajando para, no sé, para Herbalife o para Amway, ¿no? De empresas, porque eso también es importante, después lo vas a comentar seguramente, el tema de que las sectas han mutado, ¿no? Han variado mucho. ¿Cómo se llama tu libro? ¿En qué se basa? Pues gracias, Daniel. Fíjate, el libro se llama Sectas criminales y coercitivas en derecho penal mexicano y se subtitula Tratamiento legislativo y dogmático comparado de la persuasión coercitiva y propuesta legislativa. Justamente ese. Gracias, Daniel. Y el libro, a ver, se puede haber llamado Las sectas en derecho penal mexicano y ya está. Pues bueno, yo creí más conveniente hablar de sectas criminales y sectas coercitivas. ¿Por qué? Porque puede haber grupos sectarios, es decir, de algún tipo de cosmovisión diferente al tradicional de un país, que cometan delitos que no tienen que ver con lo que normalmente las personas entienden que es una secta. Es decir, pueden cometer un grupo cualquiera, también una secta, un grupo extraño, ¿no? Un grupo diferente, puede cometer un delito contra la hacienda pública, como cualquier otro grupo, una empresa, una persona moral, como se dice en México, puede cometer un delito contra la hacienda pública. Pero eso no tiene nada que ver con lo que la ciudadanía o las víctimas muchas veces denuncian. Es decir, cometer delitos contra la voluntad, que es un poco el sustrato de todo este libro, ¿no? Por lo tanto, hice una diferenciación entre sectas criminales y grupos que son sectarios, pero cometen delitos cualquiera, sin utilizar lo que se ha llamado tradicionalmente el lavado de cerebro, que es algo que es muy entendible. Lo que pasa es que esa terminología de lavado de cerebro ha ido perdiendo fuerza, puesto que esa expresión parece evocar que las personas podemos ser dominadas en cualquier situación, ¿no? Una vez dominado en una faceta religiosa, se le puede dominar en cualquier otra. Eso no es correcto. Si bien es cierto que empezó así digamos, el estudio de esta fenomenología criminal, que es vulgarmente llamado lavado de cerebro, sí que es cierto que en las últimas décadas ha ido adquiriendo otros términos. Por ejemplo, persuasión coercitiva, persuadir, es decir, convencer de forma coercitiva, es decir, de forma coaccionada, con sutileza, con una forma imperceptible, creando cierta dependencia. Sobre eso podemos hablar más adelante. Y por eso hice esa diferenciación de sectas criminales y sectas coercitivas. Claro, me preguntas, ¿por qué alguien debería comprar este libro? Bueno, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Libros sobre sectas hay 50.000. 50.000, o sea, porque es algo que vende. Eso es obvio. O sea, si uno pone Netflix, por ejemplo, o Prime de Amazon, pues encuentra muchas series y muchas películas sobre sectas. Es decir, es algo que gusta a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es algo muy diferente, muy extraño, cómo es posible que le haya pasado esto a la víctima, etcétera, etcétera. Es decir, todo el mundo acepta, así yo veo, todo el mundo acepta que existan sectas, pero nadie, un punto número uno, nadie se autollama secta. Y lo más llamativo, nadie reconoce cuando está en una secta que está en una secta, solo cuando sale. Es decir, lo que quiero decir con esto es que el mundo de las sectas es algo muy llamativo para la ciudadanía, que vende mucho, pero yo creo que en las últimas décadas se ha ido mejorando a través de los medios de comunicación esa primera fachada o percepción de que las sectas es algo que es ajeno a mí. Pasa al vecino de enfrente, pasa a gente muy vulnerable. Y eso no es cierto. Es decir,
una de las grandes conclusiones de mi tesis doctoral, que no es mía, sino que me apoyo en la psicología, es que cualquier ciudadano con cualquier tipo de estudios que haya tenido en su vida, formación profesional, puede caer en un grupo sectario siempre y cuando, en definitiva, tú confíes en alguien. Cuando alguien confía en alguien, que es algo muy humano, es muy normal, puede caer en un grupo de estos. ¿Por qué? Porque la confianza a veces se defrauda. Y si esa defraudación tiene que ver con engañarte, con que des un dinero para el líder, etcétera, etcétera, pues al final las conclusiones de la psicología en los últimos 10, 15 años ha llevado a considerar que cualquier tipo de ciudadano, ya sea mayor de edad, tercera edad, joven, evidentemente hay grupos más vulnerables, los menores de edad o gente de la tercera edad. Pero es muy parecido a la violencia de género, violencia doméstica, en cuanto que no hay un sustrato de víctima de violencia de género o doméstica, ¿no? Si no es la mujer, puede ser de cualquier sustrato social, de cualquier, digamos, sustrato económico. Es decir, al final es una violencia, la violencia de género o violencia doméstica, según el país, como se denomine, porque cada país lo llama de una manera, lleva a considerar que cualquier víctima puede ser víctima de la violencia de género doméstica, ¿no? Y también cualquiera puede ser un maltratador. Pues sí, no hace falta ser rico o poderoso, sino también cualquier persona que tenga pocos recursos, según ciertos factores también que ayudan, como el alcoholismo, etcétera, puede ser un maltratador. Dicho esto, la psicología en los últimos años ha hecho cierta comparación entre la violencia de género y la violencia doméstica, con la persuasión coercitiva. Hay ya unos famosos estudios de autores españoles y también americanos que llevan a esa conclusión. Y precisamente explica mucho mejor aquello que pasa, con, por ejemplo, en la violencia de género. Es decir, ¿se puede dominar a una persona totalmente en todas sus facetas? Casi, eso es prácticamente imposible. Es decir, no podemos ordenar como a un robot, tírate por el puente porque te lo ordeno, sino en que en ciertas circunstancias de dependencia que se ha ido creando con el tiempo de forma progresiva, podemos llegar a convencer a una persona para que se tire por un puente. Pero no a todas las personas, ni a esa misma persona en todas las circunstancias. Y eso es lo que lleva a concluir a que esto es una fenomenología criminal que necesita de ser legislada en todos los países, cosa que realmente no se ha hecho, pero no se ha hecho en muchos países, en la mayoría de países del mundo, porque hay un desconocimiento por parte de los jueces tribunales, de los abogados, de muchos psicólogos que no han trabajado el tema, y por lo tanto es una problemática tan diferente, pero tan similar también a la violencia de género, que, claro, ¿qué sucede? La violencia de género o violencia doméstica se ha llegado a comprender en las últimas 2 décadas, gracias a 50 años de estudio, por ejemplo, de Leonard Walker en 1970, y que ha continuado entre otros autores, pero esta dinámica criminal de la persuasión coercitiva o de las sectas coercitivas, digamos, aún estamos en pañales. Es decir, yo soy, lamentablemente, uno de los pocos dentro del derecho penal a nivel mundial que conoce algo de toda esta problemática. Por tanto, ¿este libro para qué es? Pues para simplemente y llanamente aportar un granito de arena a la sociedad, a la humanidad. Yo soy de los que piensan que la vida es efímera, que tenemos que pasar por la vida dejando algo, algo que aporte, que ayude a la sociedad, y esto es pues un pequeño grano de arena que espero que, más que allá de que se compre, al menos que lo conozcan los legisladores, que es lo que sobre todo me interesa. Carlos, referente justamente a este libro que lo estamos presentando aquí, quiero preguntarte, ¿qué significa Niklas Luhmann para ti, la teoría de sistemas sociales, y cómo hilas eso con el término víctima? Y más porque es para México el tema, no sé si, no sé, ¿no? Estás familiarizado con el tema de usos y costumbres en México. Claro, Pero, ¿qué claro. significa Niklas Luhmann para ti? Bueno, voy a intentar hacer esta parte más divertida, porque si hablo del Niklas Luhmann en Sí, modo Niklas Luhmann, cogemos y nos vamos. lo leo y Pero me duele la cabeza, sí, sí. exactamente. De hecho, a mí me pasó algo muy curioso con Niklas Luhmann. Cuando empecé a leerlo con 23, 24 años, cuando empezaba la tesis doctoral, no entendí nada. Nada, absolutamente nada, lo dejé. Me acuerdo que empecé a leer el libro de sistemas sociales, lineamiento de sistemas sociales,
que además se publicó, si no recuerdo mal, por la Universidad Iberoamericana, si no recuerdo mal, o por Herder. Pero vamos, muchos libros han sido traducidos por la Universidad Iberoamericana y por un profesor que había ahí. Luego, años después, ya con 30 años, que ya estaba más o menos, digamos, terminando el tesis doctoral, o ya tenía más claro por dónde llevarlo, lo cogí y empecé a entenderlo. Eso era un problema de madurez, ¿no? Evidentemente. Y ahí empecé a comprender algo que él decía, y que tú muy bien lo has resumido, ahora mismo con cierta, digamos, sutileza, ¿no? Y es que no es lo mismo que se me juzgue en España por un cierto delito que en Chiapas por cierto delito, o por el mismo delito. Porque en la comprensión de lo ilícito, de los delitos, de lo que es grave, en lo que no es grave, depende mucho de nuestra socialización como personas, de nuestro aprendizaje. Y lamentablemente, o mejor dicho, afortunadamente, no todos somos iguales, ni todos los países son iguales, ni todas las zonas geográficas de un país como México, tan grande, son iguales. Hay mucha diversidad en México. Eso me gustó mucho cuando fui conociendo México, porque refrendaba en parte la teoría de Niklas Luhmann, por eso él mismo iba mucho a México, a otros países de Latinoamérica, porque se veía muy bien que no es lo mismo penar a una persona con altos estudios que ha sido educada en ciertos valores que a otra persona que no ha sido educada en esos mismos valores, aunque sea un mismo país. Y lo que en definitiva viene a decir la teoría de Niklas Luhmann es que los sistemas sociales son diferentes según también el territorio, aunque él obviaba esto, es decir, él venía a decir que había un proceso de socialización, ese proceso de socialización viene a través del niño, es decir, a través de cómo es el niño, qué es lo que se le enseña, qué es lo que aprende, y que ese proceso de socialización es diferente en cada época y en cada país, sin perjuicio de que él luego llevaba todo esto a lo que él llamaba sistemas sociales, que son sistemas de comunicación a través de códigos de comunicación. En definitiva, es lo que él dice. Siempre cuando hablamos de economía, hablamos de dinero. Eso tanto en Chiapas como en España, tanto en Tijuana como en Nicaragua. Es decir, cuando hablamos de economía, hablamos siempre de dinero sí, dinero no. Cuando hablamos de derecho, hablamos del código justo o injusto. Claro, el código justo e injusto, tanto en España como por ejemplo, Chiapas, y pongo el ejemplo de Chiapas, se habla de eso cuando hay un código penal. ¿Esto es justo o es injusto? Pero claro, la cuestión de lo que es justo o injusto varía en función también de las circunstancias sociales de la víctima, ojo, y del autor. Así es, Carlos. Por ejemplo, ya que mencionaste Chiapas, varias localidades de México, tú estarás familiarizado con eso, por el tema de los usos y las costumbres, no es penalizado el tema de, por ejemplo, la venta de niños o de Claro, jovencitas para casarse. Hay claro, zonas de Chiapas donde ha sucedido, por ejemplo, en viajes escolares con chicos que van y sacan fotografías. En esas localidades no te permiten sacar fotografías. Y si sacas una fotografía, te toman la cámara, te toman el teléfono, y si te pones, como decimos acá en México, te pones al brinco, te da una paliza. O sea, y no entra la policía ahí, no exactamente. entra nada. Por eso te mencioné eso de Nicolás Luma, porque resulta interesante lo que tú dices, que la víctima depende del contexto social, justamente debido a eso, porque si te pasa esto aquí afuera de Puebla, llamas a la policía y si lo agarran infraganti, esa persona te regresa el teléfono y va a la cárcel, ¿no? O haces una denuncia. En ciertas localidades de Chiapas o de Oaxaca no funciona así, ¿no? O, por ejemplo, en el tema en México, con sus 32 estados, ¿no? O 31 estados y la Ciudad de México, habrá sido un dolor de cabeza para ti, porque, por ejemplo, en Ciudad de México está permitido el aborto, legal, y en Puebla, a Uh-huh. 100 kilómetros de distancia, estamos a la Puebla, no está permitido. ¿Eso De también ha hecho, sido un de problema? hecho uno de los prologuistas de mi libro participó en la ley de despenalización del aborto ahí en Ciudad de México. Uno de los prologuistas porque estuvo asesorando legalmente, ¿no? Y lo que tú dices es cierto. De hecho, no he ido a Chiapas porque no he tenido la ocasión, tengo que ir, pero he estado en zonas muy profundas de Michoacán, donde también se rigen por los usos y costumbres. De hecho, ahora mismo no recuerdo el nombre exacto, creo que se llama
no sé, me puedo equivocar, el nombre del pueblo, creo que se llama Teherán, creo que se llama Teherán. Y hay otras zonas, por ejemplo, cerca de Teherán, que está cerca de, digamos, de Morelia, de la capital de Michoacán, hay un grupo religioso que se llama Nueva Jerusalén. Que de eso también podemos hablar porque estuve. Estuve y fue muy llamativo, muy sorprendente, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que tú planteas, el tema de los usos de costumbres, evidentemente, el Estado mexicano o la nación mexicana, ¿por qué permite ese uso de costumbres? Primero porque los seres humanos tenemos derecho a desarrollarnos según nuestras propias convicciones. Eso está en la propia Constitución mexicana. Y de hecho, el Código Penal Federal y los códigos penales también, inclusive, por ejemplo, el de Chiapas, también realiza un atenuante en caso de, digamos, motivos culturales, es decir, o por la comisión de un delito, como tú has planteado, cuando hay cierta, digamos, desprotección de la víctima o la víctima, como en el caso que tú has planteado, digamos, es bastante imprudente, ¿no? Y eso es muy llamativo porque, en definitiva, lo que nos dice es que dentro de una misma sociedad hay muchas sociedades, según su propia comunicación, según sus propios, precisamente, usos y costumbres, y eso lo permite, en definitiva, la sociedad o la nación mexicana y la Constitución mexicana, porque México no es igual en el norte que en el sur. Las personas no son iguales ni se desarrollan igual. No quiere decir que sea mejor o peor, porque también, por ejemplo, en Chiapas, si no recuerdo mal, una especie de cierto Ciudad de México, en según qué circunstancias. Y esto se debe, pues, a cómo un pueblo se puede autonormativizar. Claro, esto también crea una problemática, Claro. crea una problemática de si hay un exceso de aplicación penal o, digamos, indiscriminada o, digamos, autoritaria, que es lo que en ciertas partes de Michoacán algunos pueblos reclaman. Es decir, puede haber usos de costumbres, pero ojo, que también la gente se aprovecha de eso. Es decir, injusticias hay en todas partes, pero sí que es cierto que el uso de costumbres, la legislación mexicana lo deja muy claro. Muy bien. Carlos, las sectas, desde tu punto de vista, quizás es obvia la respuesta, pero solamente son tipos encapuchados, en sótanos en Londres o en Roma. ¿Cuál es tu opinión acerca de las sectas? Y en tu libro, ¿qué sectas mencionas? ¿Hablas de los testigos de Jehová? ¿Hablas de la luz del mundo? ¿Hablas de qué tipo de sectas hablas en tu libro, Carlos? Mira, pues querido Daniel, lo primero de todo, hay algún autor ya que ha afirmado que las sectas ya son más bien sectas 2.0, es decir, pasan ya de la túnica Ujú. al traje, es decir, pasan ya de una forma clásica, que es la religiosa, a una forma más empresarial, es decir, algo más, menos histriónico, menos, más amoldado a la sociedad actual. Luego también hay otro autor que habla de sectas 3.0, que es un español que se llama José Miguel Cuevas Barranquero, doctor en psicología, y que hizo una tesis sobre sectas. Y él habla de sectas 3.0 refiriéndose a que ya muchas sectas ya no están, ya no, o sectas coercitivas, porque se refiere a estas, no hace falta que sean entre las personas físicamente, es decir, que están más en Internet, ¿de acuerdo? Que puede haber una persuasión coercitiva en Internet sin necesidad de grupos como clásicamente existían, comunas o más bien apartados de la sociedad, en colinas o como tú decías, en sitios apartados, ¿no? Que también las hay y las va a haber y seguirán estando, ¿no? Pero sí que había una evolución de sectas que tenían más bien digamos, un estereotipo religioso o de New Age, a partir de los años 70 en Estados Unidos, algo más empresarial o algo más a molde a la sociedad actual, más moderna, ¿no? Voy a poner un ejemplo que ha sucedido aquí en España, pero que está pasando también en México actualmente, concretamente en México y en otros países de Latinoamérica. Hay una empresa que se llama IM Mastery Academy, que es una empresa es una empresa de Estados Unidos, que se dedica a vender por Internet productos de trading. Los productos de trading son productos de conocer cómo cambia el mercado bursátil, en definitiva. Y lo que se vende, sobre todo a la juventud, es intentar anticiparse al futuro, preveyendo
cuáles son los movimientos bursátiles. Aquí en España, con la pandemia, no solo en España, también en México y en gran parte de Latinoamérica, esta empresa triunfó, porque en ese momento de confinamiento la juventud entró en Internet, masivamente. Hasta mis padres, que tienen 80 años, mi padre se hizo Gmail, se hizo YouTube y se hizo de todo. Pues la juventud, mucho más. ¿Qué pasó en España? En España pusimos una denuncia que ha llevado a que esta empresa, bueno, sus cabecillas estén en prisión, fueran detenidos. Y el caso se está investigando a nivel nacional. Pero lo llamativo de este caso es que el gancho que tenía esta empresa no solo era venderte un producto más o menos rentable, sino que sustituyeron ese código tan triunfante en la sociedad que ha sido la religión y Dios, y que todo el mundo necesita en mayor o menor medida, por vender a los jóvenes más que un Dios, el dinero. Es decir, el código de comunicación en ese sentido sería el dinero. Es decir, la juventud española y también en Latinoamérica indiciariamente se le engañó para pensar que a través de la metodología que vende esa empresa se podían hacer ricos fácilmente sin necesidad de estudiar, ¿de acuerdo? Pero aún hay algo más interesante. Se ha empezado a comprobar que el método de captación y de convencimiento de esa juventud, no solo española, sino también de Latinoamérica, es muy similar a la persuasión coercitiva. ¿Cómo? A través de lo que se llama control emocional. Un miembro de la organización te dice, no hagas lo que te dicen tus padres han estudiado toda la vida y no son ricos, han trabajado toda la vida y no son ricos, en cambio tú con nosotros puedes ser rico. Control de la información, no entres aquí porque eso no sirve para nada y solo nuestra metodología sirve para algo, etcétera, etcétera. Es decir, que este caso, que ahora mismo se ha llamado por primera vez en la historia a nivel mundial criptosecta, es decir, una empresa de criptomonedas vinculado a una metodología sectaria, está siendo investigada. Es decir, que hoy en día hay muchas empresas que utilizan métodos de captación similar a los que tradicionalmente han hecho sectas coercitivas, es decir, a través de lo que es la persuasión coercitiva, que en definitiva no es otra cosa, como ha dicho la psicología, que el control de la información, el control emocional, el control ambiental, el control familiar, control cognitivo, el control volitivo, es decir, unas formas de control que lo que hacen es crear una dependencia en cualquier tipo de sujeto. No sé si te he contestado a todo ahora mismo. Esto que me habías Muy bien, preguntado. Carlos, no, perfecto. Hablas de los testigos de Jehová en tu libro, hablas, por ejemplo, de los mormones, la luz del mundo, ¿de qué sectas hablas en tu libro? Pues hablo de todas las que han sido de alguna manera investigadas o sus miembros han sido investigados. Es decir, eh, cuando uno hace un libro académico, bueno, este libro es menos académico, por eso ya había hecho la tesis doctoral, que era un libro muy académico, son 1000 páginas, solo para profesionales de derecho, ¿no? En definitiva. Pero este libro quería hacerlo más, de forma más, que fuera más comprensible para el gran público, sin perjuicio de Claro. perder ciertos tecnicismos, porque no se pueden perder algunos tecnicismos, porque si no, puede la gente caer en confusión. Traté de hablar de aquellos grupos religiosos y no religiosos, como pueden ser empresas de coach, por ejemplo, que han sido investigadas o que han tenido alguna sentencia condenatoria. Y, por supuesto, uno de ellos son los testigos de Jehová, en temas de transfusión de sangre, en temas de rendido honores a la bandera, en delitos electorales, pero también hablé de la reciente sentencia de la Luz del Mundo, que condenó a su líder, si no recuerdo mal, Nason, bueno, el nombre propio es Nason, pero ahora mismo no me acuerdo el apellido, ahora lo busco, y otros grupos, La Luz del Mundo, y otros grupos que están afincados tradicionalmente en México. Si me dejas un segundo, lo que puedo decir concretamente, otros grupos. Por ejemplo, hablo también de la Iglesia Católica Apostólica Tradicional MEX-USA, hablo también de la Iglesia Cristiana Restaurada, hablo también de misiones de Sadai, también hablo de los defensores de Cristo, y todo esto no es porque quiera hablar, es decir, el libro es un libro de derecho penal. Es decir, hablo de estos grupos porque de alguna manera han sido investigados o miembros o sus líderes han sido investigados o condenados. Como por ejemplo he comentado anteriormente el caso
de la Luz del Mundo, que concretamente Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, fue condenado en Estados Unidos a 16 años y 8 meses de prisión por delitos de abusos sexuales a adolescentes que acudían a un templo de la congregación en Los Ángeles. Gráficas son, estoy leyendo el propio libro, ¿no? Gráficas son las palabras de una de sus víctimas, que relató en el juicio: rendirme. Nunca perdiste la oportunidad de decirme que así era como funcionaba la religión y que tenía que sacrificarme. Qué interesante. Estas son palabras de una de las víctimas de los abusos sexuales del líder de la Luz del Mundo. Esto no quiere decir que todos los miembros de la Luz del Mundo sean abusadores sexuales, ni mucho menos. Lo que quiere decir es que hay líderes de sectas, grupos positivos, también de partidos políticos y de lo que tú quieras, que se abusan de ese poder, que es la clave de la persuasión positiva. Y también hablo, por supuesto, de la secta, bueno, y del caso Nexum, de Keith Raniere, condenado a Estados Unidos a 100 y pico años de prisión por abusos sexuales, pero que tenía esta secta, este grupo de crecimiento personal, ha tenido ciertas reminiscencias con, si no recuerdo mal, con el hijo de un antiguo presidente de México, creo que es el hijo de Salinas, creo, ¿no? Ahora mismo no estoy seguro. Y de otros grupos, como por ejemplo, en donde estuve, que es Nueva Jerusalén, que en México no es muy conocido, pero hay que ir. O sea, es decir, con todos los respetos, es un grupo religioso, está en Michoacán, relativamente cerca de Morelia, calculo yo a unas 2 horas de Morelia al sur. Ya entrando ya pertenece a parte de Tierra Caliente. No está en el estado de Guerrero, está cerca de Nueva Italia. Es una zona complicada, es una zona con muchas problemáticas, con muchos pueblos que tienen autodefensas. Yo crucé uno de ellos en cierta ocasión, pero fui a visitar a este grupo religioso, puesto que es muy conocido en Michoacán. Bueno, ahí hablo largo y tendido de lo que vi, con todo los respetos, es decir, aquí no condeno a ningún grupo religioso, salvo que haya sido condenado su líder o un grupo religioso. Pero fue muy, digamos, allí hice una labor, pues realmente sin querer, de investigador de campo, casi de sociólogo también, como el que va a Lourdes o el va a Fátima o va a la Virgen de Guadalupe, que también he ido, pues a adorar. En este caso no iba a adorar, sino más bien a conocer, ¿no? Y me llamó mucho la atención este grupo, puesto que es un grupo muy pequeño, unas 3.000 personas, en donde allí los miembros cantan noche y día, es decir, se van turnando y cantan noche y día. Hay unos letreros en la entrada del pueblo, porque es un pueblo que está apartado de todo lo demás, es decir, es un pueblo solo religioso, con sus murallas, en donde no se puede entrar salvo que lo pidas la autorización. No ponen ningún problema, es decir, es un pueblo que relativamente está abierto para que lo puedas visitar, pero tiene sus normas. Las mujeres tienen que entrar con la vestimenta, taparse las piernas, hay que hacer cierto respeto, como no, a los símbolos religiosos, pero quien quiera indagar un poco más sobre este grupo religioso, pues ahí lo tienen también en el libro. Y se habla de otros más grupos religiosos, pero sobre todo uno de los más importantes, evidentemente, son los testigos de Jehová.